Uso de la palabra la diputada Romina del Pla. En octubre se define. Diputada del Pla. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Iglesias? ¿Todo bien? Me alegro. Me gustaría ser muy concreta con el tema que estamos abordando. Creo que estamos ante uno de los fracasos más estrepitosos del que se tenga memoria, que es la incapacidad de darle solución al tema de la vivienda de millones y millones de habitantes de nuestro país. La cuestión claramente trasciende los alquileres, porque siendo una de las situaciones absolutamente acuciantes, justamente lo que está poniendo de relieve es la crisis general habitacional que hay en nuestro país. Y justamente los inquilinos que se llevan una de las peores partes en este sentido, están viendo cómo cada vez es más difícil afrontar con ingresos en pesos que se pulverizan con la inflación creciente, alquileres que suben de manera exponencial y que incluso ahora la nueva novedad para cualquiera que esté buscando un alquiler en estos tiempos, de que incluso los alquileres se ofrecen en dólares y no estamos hablando de un alquiler ocasional, un alquiler por poco tiempo, sino estamos hablando de contratos de alquiler de largo plazo. Claramente, para alguien que cobra en pesos, pagar alquileres en dólares o pactarlos en dólares es absolutamente inviable. Justamente con un déficit habitacional de alrededor de 4 millones de viviendas, que estaría hablando de más o menos 15 millones de personas, efectivamente la situación es cada vez más grave. Es cada vez más grave porque se empuja a la población en forma creciente para conseguir un alquiler y una vivienda a desplazarse cada vez más de los centros de las localidades hacia las periferias, alejándose por lo tanto del trabajo, alejándose de la familia, del entorno, en función de poder llegar siquiera a algún alquiler un poco más barato. Está claro que la ley vigente, la ley Lipovetsky, quiero recordarlo porque acá parece alguno que se olvidaron, que fue Juntos por el Cambio en que impulsó la ley, ¿no? Eso, digamos, vale la pena también de alguna manera recordarlo. Pero esta ley tiene varios problemas. Uno de ellos es el índice de actualización, porque justamente esa combinación entre inflación y salarios registrados, cuando el salario viene cayendo hace 6 años prácticamente el 50% y el 50% de la fuerza laboral no está registrada, claramente no sirve para poder acompañar ese índice de actualización. Y por eso cada vez más, uno de los dramas de las familias es que cada vez más el peso general de los ingresos, el alquiler se lleva una parte cada vez mayor en proporción, en porcentaje de esos ingresos. Por lo tanto, la situación es cada vez más acuciante. Quiero recordar además que justamente acá hay una enorme especulación inmobiliaria, porque acá les gusta citar la caída del precio de los alquileres en dólares del último periodo. Pero ¿por qué no citamos la suba exponencial de las propiedades en dólares en los últimos 20 años? Porque justamente el salto que han dado las propiedades en los últimos 20 años es fenomenal y viene de la mano de esta feroz especulación inmobiliaria que hace que estemos llenos de construcciones y de torres prácticamente deshabitadas y que hace que cada terreno libre que hay, sea fiscal o no, ¿a dónde se dedica? A la especulación inmobiliaria, a los countries, a las grandes torres y de ninguna manera a la construcción de viviendas a la cual pueda llegar la población pagando cuotas accesibles. Por eso nosotros hemos presentado un proyecto integral que toma el problema de conjunto, abordando un impuesto a la vivienda ociosa, partiendo, por supuesto, de
el que tiene más de 3 propiedades, porque no vamos a castigar al jubilado que está tratando de completar un ingreso, pero sí a los grandes tenedores de viviendas que son claramente especuladores. Y un banco de tierras para relevar todas las tierras disponibles para poder construir. Porque como no lo hace ninguno de los gobiernos, ni el gobierno actual, por supuesto no lo hizo el gobierno anterior y demás, claramente el problema es que no hay ningún acceso a un crédito hipotecario en condiciones. Entonces presentamos un proyecto integral. En ese sentido, creo que está claro que quienes gobiernan al servicio del Fondo Monetario, quienes se preparan para gobernar y están al servicio del Fondo Monetario, como acá dice el cartel que he traído, no van a resolver integralmente el problema de la vivienda. Al contrario, cuando los vecinos, las familias resuelven por sí mismos, ocupando un terreno porque no hay donde ir a vivir. Y con esta situación de la crisis de los alquileres, cada vez más gente va a tener que ir a ocupar terrenos ociosos. Luego viene el problema de la falta de urbanización completa o viene el tema de la represión, como ya vimos en Guernica, vemos en La Matanza, vemos en cantidad de distritos, donde los problemas van absolutamente de la mano. Por eso creemos que aún con todos estos problemas, hablando con los inquilinos, los únicos elementos que aparecen como un pequeño parche o protección son 2 puntos de la ley vigente. Uno es el contrato de 3 años y otro es la actualización anual. Solo por eso, y en un marco donde lo que se está discutiendo es de mal a peor, es que vamos a terminar apoyando y defendiendo nuestra ley el dictamen de la mayoría, pero reclamando que se elimine el título 2, que es el de los incentivos fiscales, porque no vemos ningún argumento por el cual haya que incentivar fiscalmente a los que están haciendo un lobby de especulación inmobiliaria, que son además los que se vienen beneficiando sistemáticamente con las políticas del gobierno del Frente de Todos, como antes se beneficiaron con las políticas de Juntos por el Cambio y, por supuesto, ni que hablar de los Milei y compañía. Entonces, en ese sentido, quiero decir que efectivamente nos parece muy importante plantear que la salida de la vivienda, de la crisis habitacional, solo puede ser integral y está claro que no va a venir de la mano de los políticos que se someten al FMI, sino que va a venir de la mano de un planteamiento integral de reorganización económica, entre los cuales la vivienda y el derecho de acceso a la vivienda va a ser uno de los temas absolutamente fundamentales. Muchas gracias. Gracias, diputada.